Un grupo de académicos, a través de una carta abierta, criticó al gobierno y se refirieron a las próximas elecciones legislativas en el país. Hablamos con el escritor y guionista Marcelo Birmacher. Marcelo, básicamente, en principio, hablar de esta carta pública firmada por intelectuales, científicos, artistas, pensadores, respecto al tema de la gobernabilidad en la Argentina. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso, Marcelo? Creo que hay una necesidad de explicitar cuáles son las alternativas que se juegan en esta elección, que no es entre socialdemocracia o liberalismo económico o entre dos proyectos con matices distintos, como puede ser el del Partido Popular o el PSOE en España, sino que hay un momento de inflexión entre si elegimos seguir un modelo chavista, similar al de Venezuela, al de Nicaragua o el de Cuba, o el modelo argentino. Es decir, la democracia que se institucionalizó en nuestra Constitución y que recuperamos en el 83. ¿Dónde ven esa fisura, Marcelo, en el gobierno actual? ¿Dónde lo están evidenciando ustedes? El ataque irrestricto contra la justicia, el intento ilegítimo de dejar libre de culpa y cargo a la vicepresidenta en sus múltiples causas sin un proceso legal regular, en la defensa del condenado ex vicepresidente Amado Boudou, en el mantenimiento en el cargo de Carlos Zanini luego de haber reconocido su vacunación ilegal y condonar la vacunación VIP de protagonistas como Horacio Berbisky, en la declaración del presidente de que la vacunación ilegal no es ilegal, en el ataque contra la propiedad privada, el ataque contra los medios de comunicación, la permanente agresión presidencial contra los periodistas, el reenvío de un dibujo ofensivo contra todos los argentinos, celebrando a Putin y poniendo a los argentinos en una posición de sumisión. Son todos hechos concretos, signos y símbolos que me remiten a esta posibilidad, la de que Argentina se venezolanice. Marcelo, se hablaba mucho también en la discusión después de la publicación de esta carta de una ofrenda macrista. Digo, ¿vos lo ves desde ese lugar o tiene otro contexto esta carta que ustedes escriben? No es macrista porque los distintos pensadores que participamos de esa carta no somos idólatras de tal o cual persona. Defendemos ideas. Nuestro proyecto no se llama el macrismo como el proyecto que tenemos enfrente se llama efectivamente el kirchnerismo. Macri creo que fue un gobierno de transición que cumplió con el noble rol de salvar la República, lo logró. Y ahora, más que pensar en los nombres, tenemos que pensar en qué ideas se van a defender. ¿Cuál es la mirada que ustedes imaginan a mediano o largo plazo de un país con mejores perspectivas y mejores características, mirando el faro mundial también, ¿no? Creo que en el plano institucional no cabe duda de que los gobiernos que prosperan son los que permiten la libertad de expresión, los que permiten el pleno vigor de sus instituciones, la separación del poder ejecutivo, del legislativo y el judicial, el que permite las diferencias y sobre todo que no haya castas con privilegios ilegítimos. Por ejemplo, que venga el presidente de la Cámara de Diputados y pueda entrar al país sin ningún tipo de restricción, mientras cualquier otro argentino tiene que quedarse a su propia costa en el exterior simplemente porque al Poder Ejecutivo se le ocurre, es algo que no ocurre en ningún país democrático. Es verdad que tenemos casos como el de China, que aún manteniendo una dictadura ha prosperado increíblemente económicamente, pero ha prosperado dirigiéndose hacia una liberalización económica respecto del maoísmo, es decir,
hizo un avance en lo económico, no en lo político. Pero también es cierto que Pinochet dejó un Chile mucho más próspero que el que había dejado Allende. Y sin embargo eso no hace que uno apoye la dictadura de Pinochet. Y a largo plazo, la prosperidad siempre se sostiene en los países democráticos. Las dictaduras prósperas son excepcionales y son un enigma, pero las democracias prósperas son un sistema que se ha estabilizado con siglos de continuidad. Por ejemplo, la Revolución Americana de 1776, que siguió prosperando económicamente hasta el día de hoy. Marcelo, siempre se habla también de bajar la inflación. En alguna etapa del gobierno anterior también de Macri se mencionó el tema de pobreza cero. ¿Es tan difícil cambiar condiciones estructurales en países como los nuestros? Yo no tengo una respuesta por qué fracasó Macri en bajar la inflación y la pobreza. Lo que podemos decir es que fracasó. Y fracasó respecto de sus propias propuestas. Lo que es seguro es que ahora estamos infinitamente peor. La economía empeoró muchísimo más. Macri tuvo algunos éxitos. Liberó el cepo cambiario, bajó unas décimas la pobreza cuando asumió, generó expectativa internacional. Ahora somos parias internacionales y es nuestro peor momento económico del 2001. Es peor que el 2001. Creo que Macri nos debe una respuesta sobre por qué el fracaso económico, y yo creo que sí hay una racionalidad por la cual se puede volver a apostar por la misma fórmula que utilizaron los países que se han desarrollado. Hablando de cuestiones que uno analiza desde este lugar, ¿no? Desde el interior de la Argentina, y creo que una de las cuestiones también a desarrollar son economías regionales. Ver el país a lo largo y a lo ancho, en una mirada desde este lugar, me parece que no se ha logrado, y esa debiera ser también una de las claves del crecimiento. Hay una paradoja, es que, por ejemplo, Córdoba ha mantenido un estatus republicano superior al del resto del país. Y hay provincias como Mendoza que son más funcionales económicamente que el resto del país. La paradoja es que no estemos mirando con mayor intensidad hacia esos ejemplos exitosos. Yo creo que en primer lugar debiera formarse una federación de provincias republicanas y funcionales económicamente, que definitivamente debiera incluir a Mendoza y a Córdoba, y que eso atraería la atención del resto del país y podría formar una liga económica y política que podría ser uno de los pilares de nuestro renacimiento económico y republicano. Creo que deberían buscar el protagonismo antes que la atención. Ya tienen suficientes condiciones como para lograrlo.